No busco limosna, patrón. La voz de Ramiro, aunque cascada por los años y temblorosa por el miedo, resonó con una dignidad de acero en el silencio opulento de la oficina. Busco justicia. Sus hombres, en su nombre, me quitaron los ahorros de toda una vida en una partida de cartas amañada. El aire en el despacho principal de la Hacienda Nápoles se volvió denso, pesado, cargado con el aroma a cuero italiano, tabaco cubano y la muerte no anunciada que siempre flotaba alrededor de su dueño. Sentado detrás de un escritorio de caoba que brillaba como un espejo oscuro, Pablo Emilio Escobar no movió un solo músculo. Su mirada, fría y carente de emoción, era un pozo sin fondo que devoraba la luz y la esperanza. A su lado, de pie como dos estatuas de arrogancia, sus hombres de confianza, el Chuzo y Gavilán, intercambiaron una mirada burlona. El Chuzo, un tipo huesudo con una cicatriz que le partía la ceja, soltó una risa ahogada. Patrón, con todo respeto, este viejo gadejo solo busca dar lástima. Se metió a jugar donde no debía y perdió como un hombrecito. Ahora viene a llorar como una nena. Gavilán, más corpulento y con una cara que parecía tallada en piedra, asintió. Pura paja, patrón. El viejito se calentó, apostó lo que no tenía y ahora quiere que le solucionemos la vuelta. Deberíamos sacarlo a patadas por sapo. Ramiro, un anciano cuya piel era un mapa de 70 años de trabajo duro, apretó los puños a sus costados. El temblor de sus manos no era solo de miedo, sino de una rabia impotente que le quemaba las entrañas. Ver a esos dos, los mismos que se habían reído en su cara mientras le arrebataban el fruto de 40 años de camellar, de sol a sol, parados allí, mintiendo con tal descaro, fue como echarle gasolina al fuego de su indignación. Por un instante, el terror que le inspiraba el hombre detrás del escritorio fue eclipsado por la necesidad de defender su honor. Escobar levantó una mano, apenas un gesto, pero tuvo el efecto de un trueno. El Chuzo y Gavilán se callaron al instante. Sus sonrisas arrogantes se congelaron en sus rostros, reemplazadas por una máscara de sumisión nerviosa. El patrón se reclinó lentamente en su silla de cuero, que crujió como un lamento en el silencio absoluto. Sus ojos, dos pedazos de obsidiana, se clavaron en Ramiro. No había ira en ellos, ni compasión, solo una calma depredadora, la calma del caimán que espera inmóvil antes de destrozar a su presa. La manera en que lo observaba era más aterradora que cualquier grito, que cualquier amenaza. Era una evaluación fría, quirúrgica, y mientras el destino de 3 hombres pendía de un hilo en esa oficina, si esta historia ya te tiene agarrado del cuello, ayúdanos a que más gente la conozca. Un simple like hace que estas crónicas de la Colombia de antes lleguen a más parceros. El patrón entrelazó los dedos sobre su escritorio. El único sonido era el zumbido lejano de un aire acondicionado y el latido desbocado del corazón de Ramiro, que retumbaba en sus propios oídos como un tambor de guerra. El anciano sabía que se encontraba en el corazón de la bestia, un lugar del que pocos salían si no era para ir directamente a un hueco en las afueras de la ciudad. Pero ya no tenía nada que perder. Le habían quitado su dinero, su futuro, pero no dejaría que le quitaran la última pizca de su verdad. El Chuzo, Gavilán. La voz de Escobar fue apenas un murmullo, pero cortó el aire como una cuchilla. ¿Tienen algo que decir sobre lo que afirma este señor? El Chuzo se apresuró a hablar, su voz perdiendo el filo de la arrogancia y volviéndose melosa, suplicante. No, patrón, se lo juro por mi madrecita. Fue una partida limpia. El viejo es un mal perdedor, eso es todo. Le entró el orgullo de macho y se jugó hasta la camisa. Así fue, patrón, añadió Gavilán, asintiendo con demasiada vehemencia. Nosotros solo aceptamos la apuesta. Fue él quien puso la plata sobre la mesa. Escobar no les quitó la mirada de encima. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios, pero no llegó a sus ojos. Era la sonrisa de alguien que disfruta el juego,
que sabe que las piezas están exactamente donde él quiere que estén. Se volvió de nuevo hacia Ramiro, ignorando por completo a sus hombres, como si ya no existieran. El mundo entero se había reducido a ellos dos, a la verdad de un viejo y al poder absoluto de un capo. La calma con la que lo escrutaba era la calma que precede a la tormenta más berraca, una que podía salvarlo o hundirlo para siempre. En esa simple palabra, en la orden que estaba a punto de salir de la boca del hombre más temido de Colombia, pendía el destino de todos los presentes. «Explíquese», ordenó Escobar. La noche se había pegado a las ventanas de El Tinto de la Mañana, como un animal oscuro y hambriento. Adentro, el aire, que usualmente olía a café recién molido y a la panela de la abuela, ahora estaba viciado con el tufo a aguardiente barato y al sudor rancio de los dos hombres que se habían adueñado de la mesa del rincón. El chuzo barajaba las cartas con una destreza insultante, sus dedos flacos moviéndose como arañas, mientras Gavilán, con su corpulencia de buey, se servía otro trago directamente de la botella, golpeando el vidrio contra la mesa con una fuerza innecesaria que hacía saltar a Ramiro. Hacía una hora que habían entrado, justo cuando el viejo se disponía a cerrar. No pidieron permiso, simplemente empujaron la puerta y se sentaron, con la sonrisita de quienes se saben dueños no solo del lugar, sino del aire que se respira en toda la ciudad. El problema no era la partida de póker improvisada. El problema era que desde la primera mano Ramiro supo que no estaba jugando cartas, estaba siendo casado. «¿Qué pasa, viejito? ¿Se le arrugó el corazón?», se burló el chuzo, dejando caer las cartas en un abanico perfecto sobre la mesa. «¿O es que la platica que cuenta todas las noches es solo para olerla?». Ramiro apretó la mandíbula. Estaba contando la ganancia del día, el ritual sagrado que le permitía cerrar los ojos en paz, cuando irrumpieron. «Solo una manito para pasar el rato, don Ramiro», habían dicho, pero la manito se había convertido en un saqueo a cámara lenta. Cada apuesta que perdía iba acompañada de una pulla, de un comentario venenoso que buscaba herirlo más que el dinero perdido. Le estaban desangrando el bolsillo y el orgullo a partes iguales. «Yo no le tengo miedo a una partida, muchacho. Lo que pasa es que hay gente que juega derecho y hay gente que juega torcido», respondió Ramiro, su voz un murmullo bajo, tratando de mantener la calma. Gavilán soltó una carcajada que retumbó en el pequeño local. «Uy, qué berraco, el abuelito nos salió filósofo. Oiga, aquí el único que está torcido es usted, que prefiere guardar la plata debajo del colchón en vez de ponerla a producir. Nosotros solo le estamos haciendo un favor, poniéndola a circular. Es por la economía del país, ¿me entiende?». El montón de billetes al lado de Ramiro, que representaba una semana entera de camellar desde las 4 de la mañana, se había reducido a casi nada. Ahora, sobre la mesa, en el centro, había una suma que le daba un vacío en el estómago. Era el dinero para pagarle al proveedor del café, para la factura de la luz, para la mesada de su nieta, y el chuzo acababa de subir la apuesta a una cifra que lo obligaría a tocar sus ahorros, la caja de metal oxidada que guardaba bajo el mostrador, el santuario de su futuro, el trabajo de toda su vida. Sentía sus miradas clavadas en él, no como jugadores, sino como buitres esperando que la presa diera su último aliento. Sabía que sus cartas eran una miseria, pero retirarse ahora, bajo la presión de sus burlas, se sentía como una humillación que no estaba dispuesto a soportar. «¿Sabe qué, don Ramiro?», dijo el chuzo, inclinándose sobre la mesa, su aliento a licor golpeando al anciano en la cara. «A mí me contaron que usted era un hombre de palabra, un paisa de los de antes. Pero lo único que veo es un viejo asustado. Gavilán, ¿vos qué ves? Yo veo un sapo que está a punto de cantar para irse a dormir con la mamita», escupió Gavilán, y ambos estallaron en risas. Esa fue la gota que derramó la copa. No era el dinero, era el veneno en sus palabras.
Era la profanación de su café, el lugar donde había criado a su hija, donde había llorado a su esposa, el único pedazo del mundo que era verdaderamente suyo. La injusticia le subió por el cuerpo como una fiebre. La presión en su pecho era insoportable, una mezcla de rabia y un miedo helado que le paralizaba el pensamiento. Ya no se trataba de ganar o perder, se trataba de no dejarse pisotear, de demostrarles y de demostrarse a sí mismo que el hombre que había construido ese negocio con sus propias manos, grano a grano, tinto a tinto, todavía existía debajo de esa piel arrugada y esas manos temblorosas. La trampa no estaba en las cartas, la trampa estaba en su propio orgullo y ellos lo sabían. Lo habían estudiado, habían olido su punto débil y ahora estaban apretando justo ahí, sin misericordia. El insulto colgó en el aire viciado, denso y pegajoso como la grasa vieja. Sapo. La palabra, escupida con tanta displicencia por Gavilán, fue la chispa que encendió la pólvora seca de la dignidad de Ramiro. En ese instante, algo dentro del anciano se rompió y se reacomodó en una forma nueva y peligrosa. La resignación se convirtió en desafío. El miedo no se fue, seguía allí, un nudo helado en la boca del estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de rabia fría. Miró las caras burlonas de los dos hombres, sus ojos brillantes de codicia y aguardiente, y entendió que no se detendrían. No se irían con lo que ya habían ganado. Habían venido a desmantelarlo, pieza por pieza, a demoler el edificio de su vida por el simple placer de verlo caer. Buscar ayuda era inútil. Llamar a la policía sería como denunciar a un par de tiburones con el mismísimo diablo. En la Medellín de esos años, llamar a la autoridad por un problema con la gente del patrón era cavar la propia tumba y la de media familia. No había salida, solo había un camino a través del infierno. «Está bien», dijo Ramiro, y su propia voz le sonó lejana, como si viniera de otro hombre. «Juguemos una mano más, la última, todo o nada». La sonrisa del chuzo se ensanchó, una cicatriz pálida en la penumbra. «Así me gusta, don Ramiro, con berraquera. A ver, muestre ese tesoro que tiene escondido, que aquí los parceros y yo tenemos toda la noche». Sin decir una palabra más, Ramiro se levantó. Sus rodillas crujieron en protesta. Cada paso hacia el mostrador se sentía como caminar sobre vidrio. El piso de madera, que conocía como la palma de su mano, pareció gemir bajo su peso. Se arrodilló detrás de la barra, el olor familiar a grano de café y leche agria llenando sus fosas nasales, un aroma que por primera vez en 40 años no le trajo consuelo, sino una punzada de pérdida inminente. Metió la mano en el hueco donde guardaba la caja de metal. El frío del acero oxidado fue como un shock. Giró la llave, el sonido del mecanismo resonando en el silencio como un disparo. Adentro, ordenados en fajos apretados con cauchos, descansaban los ahorros de toda una vida. 42 años de madrugadas, de servir tintos, de quemarse los dedos, de sonreír a los clientes incluso cuando el alma dolía. Era más que papel, era tiempo, era sudor, era el futuro de su nieta, la tranquilidad de su vejez. Con un movimiento que se sintió como una traición a sí mismo, sacó el fajo más grueso, el corazón de sus ahorros. Cuando volvió a la mesa y dejó el cilindro de billetes sobre la madera gastada, los ojos de El Chuzo y Gavilán brillaron con una luz depredadora. El juego había terminado. Esto era una ejecución. «Ahora sí estamos hablando el mismo idioma, abuelito», siseó El Chuzo, recogiendo las cartas y barajándolas con un chasquido seco. La partida fue un borrón, un ritual fúnebre. Ramiro apenas miró sus propias cartas. Tenía un par de jotas, una mano decente, una mano que en cualquier otra noche le habría dado una pequeña victoria. Pero sabía que no importaba. El resultado de esa mano había sido decidido mucho antes de que las cartas fueran repartidas. Vio
cómo Gavilán apostaba todo su montón de billetes robados, y él igualó la apuesta con el fajo de su vida. El silencio se estiró, tenso y vibrante. Era el momento de la verdad. El chuzo, con una teatralidad cruel, levantó su última carta. La sostuvo entre sus dedos, jugando con ella, prolongando la agonía de Ramiro. Luego, con un movimiento rápido, la volteó sobre la mesa. Una reina de corazones. Ramiro sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies, no por la carta en sí, sino por la forma en que apareció. Vio el destello, el movimiento antinatural de la manga de la camisa del chuzo justo un segundo antes. Vio la otra carta, la que debería haber estado allí, deslizarse y desaparecer bajo la mesa. Fue tan rápido, tan sutil, que si no hubiera estado mirando con la intensidad de un condenado a muerte, nunca lo habría notado. El chuzo mostró su otra carta, otra reina. Un par de reinas. Ganaba a su par de jotas. La trampa se había cerrado con una precisión brutal. «¡Qué embarrada, don Ramiro!», dijo Gavilán, su voz goteando falsa compasión, mientras el chuzo, sin una palabra, arrastraba el fajo de billetes hacia su lado de la mesa. Parece que hoy no fue su día de suerte. Se levantaron, se guardaron el dinero en los bolsillos sin siquiera contarlo. La falta de respeto era el último clavo en el ataúd. Se dirigieron a la puerta, sus risas resonando en el local vacío, dejando a Ramiro sentado solo en la mesa, con las cartas inútiles aún en sus manos y un vacío en el pecho tan grande como el mundo. El punto sin retorno no había sido poner el dinero en la mesa. Había sido la decisión, nacida de la desesperación y el orgullo herido, de que si iba a caer, no caería en silencio. El eco de sus risas se desvaneció, pero el veneno quedó flotando en el aire, impregnando las paredes de El tinto de la mañana. Ramiro se quedó inmóvil, una estatua de desolación en medio de su propio mausoleo. El silencio que siguió no fue de paz, sino un silencio de muerte, el silencio de un motor que se apaga para siempre. Miró la mesa vacía, las cartas esparcidas como lápidas, y el lugar donde había estado el fajo de billetes, ahora una ausencia que gritaba. No sentía rabia, ni siquiera tristeza. Lo que sentía era un frío que le calaba los huesos, una ausencia total de sentimiento, como si el alma se le hubiera escapado del cuerpo junto con el dinero. Afuera, las luces de Medellín comenzaban a parpadear, ajenas a la ruina que acababa de consumarse en ese pequeño local. Durante lo que pareció una eternidad, no se movió. Simplemente respiró el aire de su fracaso. Fue el sonido lejano de una sirena lo que lo sacó del trance. La sirena de una ambulancia o de la policía daba igual. Ambas representaban un orden, unas reglas, un sistema en el que él había creído toda su vida. Trabaja duro, sé honesto, respeta la ley, y el mundo te respetará a ti. ¡Qué mentira tan berraca! La ley en esa ciudad tenía un nombre y un apellido, y no estaba escrita en ningún código penal. La ley era Pablo Escobar, y sus apóstoles, el Chuzo y Gavilán, acababan de predicarle el evangelio a su manera. La idea brotó en su mente no como un plan, sino como una convulsión, un acto reflejo de un cuerpo que se niega a morir. Si el sistema estaba podrido desde la raíz, entonces no tenía sentido podar las ramas. Tenía que ir al tronco. Tenía que ir a la fuente de todo el poder y de toda la podredumbre. La decisión lo llenó de un terror tan profundo que casi vomitó. Ir a buscar a Escobar era como meterse voluntariamente en la jaula del tigre. Pero, ¿qué otra opción tenía? Quedarse allí, esperando a que el banco le quitara el local, a que la miseria lo devorara lentamente. No, moriría de pie. Si iba a ser el final, que fuera enfrentando la tormenta de frente. Se levantó, y esta vez sus rodillas no temblaron. Había una nueva determinación en sus movimientos. Apagó las luces del café, cerró la puerta con llave por última vez y se echó a caminar en la noche de Medellín. No sabía a dónde iba exactamente, solo sabía que tenía que encontrarlo. Preguntó,
con la cautela de quien camina por un campo minado. A un vendedor de cigarrillos, a un taxista, a un muchacho de los mandados. Al principio, solo recibía miradas de miedo y silencios hostiles. Nadie quería señalar el camino a la guarida del lobo. Pero la desesperación en los ojos de un anciano puede ser más elocuente que cualquier amenaza. Finalmente, un viejo zapatero, al que Ramiro le había fiado el tinto durante años, se apiadó de él. «No vaya para allá, don Ramiro, esa gente es muy torcida», le suplicó, pero al ver la terquedad en su rostro, suspiró y le dio una dirección. «Dicen que el duro está en la hacienda, vaya hasta Doradal, y allí pregunte, que Dios lo acompañe, porque de allá pocos vuelven». El viaje fue una odisea a través del miedo. Un bus destartalado que olía a gallinas y a sudor lo dejó en un pueblo polvoriento donde el nombre de Escobar se pronunciaba en susurros. Le tomó un día entero, caminando bajo un sol inclemente y preguntando con la boca seca, llegar hasta la entrada de la infame hacienda Nápoles. Los dos sicarios de la portería lo miraron como si fuera un insecto. «¿Usted qué quiere, abuelo? ¿Se perdió?», le dijo el más joven, con una R15 cruzada en el pecho. «Necesito hablar con el patrón», dijo Ramiro, su voz apenas un hilo. El sicario soltó una carcajada. «Esta sí es la mejor del día. Oiga, todo el mundo quiere hablar con el patrón. Póngase a la fila. La fila empieza en Bogotá y termina en Miami. Lárguese de aquí si no quiere que le vuele las tapas de los sesos». Pero Ramiro no se movió. Se quedó allí parado, bajo el sol, durante horas. No comió, no bebió, simplemente esperó. Los guardias lo ignoraron. Los carros de lujo entraban y salían levantando nubes de polvo. Cuando la tarde empezaba a caer, un Renault 4 de color vino tinto se detuvo junto a él. Un hombre con bigote y gafas, de aspecto inofensivo, bajó la ventanilla. «¿Usted es el viejo del que todos se están burlando? ¿El que quiere hablar con Pablo?» Ramiro asintió. «Súbase», dijo el hombre. «Al patrón le gustan las historias raras. Y usted, abuelo, es la cosa más rara que he visto en mucho tiempo». El carro avanzó por un camino flanqueado por palmeras y animales exóticos. El corazón de Ramiro latía con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas. Lo llevaron a una oficina inmensa, con un escritorio que parecía un altar, y allí estaba él, Pablo Escobar. Lo miraba con esos ojos que parecían saberlo todo. A su lado, sonriendo con arrogancia, estaban el Chuzo y Gavilán. El círculo se había cerrado. El flashback terminaba aquí, en el umbral de la justicia o de la tumba, conectando el pasado inmediato con el presente explosivo. La pregunta ahora es, ¿qué harías tú si te quitaran todo? ¿Te rendirías o, como Ramiro, irías a buscar al diablo en su propio infierno? Déjanos saber en los comentarios, y si estas historias de la Colombia real te atrapan, suscríbete para que no te pierdas ni un solo capítulo de nuestro parche. El hombre del bigote le dio un empujón suave. «Hable, viejo». El patrón lo escucha, y así, con el terror y la verdad ahogándolo, Ramiro avanzó hacia el escritorio de caoba y pronunció las palabras que sellarían su destino. «No busco limosna, patrón, busco justicia». Los días en los establos de la hacienda Nápoles comenzaban antes que el sol, con el olor agrio del estiércol y el zumbido de las moscas como despertador. Para el Chuzo y Gavilán, cada amanecer era el inicio del mismo infierno en vida, una caída tan profunda y humillante que la muerte habría sido una bendición. Su mundo, antes definido por el brillo del oro, el tacto frío del acero de una pistola y el respeto temeroso en los ojos de los demás, se había reducido al áspero mango de una pala y a la interminable tarea de limpiar la mierda de los caballos de paso fino del patrón. La violencia física nunca llegó. No hubo un solo golpe, ni una amenaza directa. El plan de Escobar era mucho más refinado, una obra maestra de tortura psicológica que los despojaba de su humanidad capa por capa. La verdadera cañada no era de balas,
sino de miradas. Sus antiguos parceros, los sicarios con los que habían compartido tragos, mujeres y vueltas, ahora pasaban por los establos solo para disfrutar del espectáculo. No les decían nada. Simplemente se detenían, apoyados en las cercas de madera, con una sonrisa de superioridad en los labios. Los miraban de arriba abajo, observando sus ropas sucias, sus manos ampolladas y la expresión de derrota en sus rostros. Luego soltaban una carcajada, compartían un chiste en voz baja y se iban, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que 1000 insultos. El aislamiento era total. En el comedor nadie se sentaba en su mesa. Si intentaban iniciar una conversación, recibían respuestas cortas y frías, o simplemente eran ignorados como si fueran fantasmas. Se habían convertido en leprosos, en un recordatorio andante de lo que sucedía cuando se rompía la regla más sagrada, la lealtad al patrón. El chuzo intentó al principio mantener una fachada de dureza. Se movía con su vieja arrogancia, arrastrando la carretilla de estiércol como si fuera un fusil, pero su bravuconería solo servía para intensificar la burla. «Miren al gran chuzo, el berraco de la pala», le gritó un día un novato desde la distancia. «A ese paso va a dejar los establos como un espejo, patrón». La risa que siguió fue un coro cruel que resonó en los oídos del chuzo durante días. Esa noche, en el miserable catre que ahora compartían en un cuarto húmedo detrás de las caballerizas, explotó. «¡Qué gonorrea, Gavilán! ¿Viste a ese chino? Un aparecido. Hace un mes estaba limpiando carros en Envigado y ahora se burla de mí. De mí. Si yo quisiera, lo pico en 100 pedazos». Gavilán, que había adoptado una estrategia de supervivencia diferente, la del silencio absoluto, ni siquiera lo miró. Se limitó a yacer en la oscuridad, mirando el techo. «Cállate la jeta, chuzo. ¿No te das cuenta? Ya no eres nadie. No tenemos armas, no tenemos plata, no tenemos respeto. Hablar es lo único que te queda. Y cada vez que abres la boca, nos hundes más en esta mierda». Literalmente, la paranoia comenzó a devorar a Gavilán. Cada risa que escuchaba en la distancia, cada murmullo, estaba seguro de que era sobre él. Dejó de mirar a la gente a los ojos. Comía rápido, con la cabeza gacha, y pasaba cada segundo libre en la soledad del cuarto, un refugio que olía a derrota. Veía cómo sus posesiones eran repartidas entre los demás, como el botín de un hombre muerto. Un día vio a un sicario luciendo su reloj de oro. Otro día vio su camioneta recién lavada siendo conducida por el mismo novato que se había burlado de El Chuzo. El patrón se había asegurado de que la destrucción de sus bases fuera completa. No solo les quitó su estatus social dentro de la organización, les borró la identidad. Ya no eran El Chuzo y Gavilán, los temidos. Eran los de los caballos, una anécdota, una fábula con moraleja que se contaba a los nuevos para que aprendieran la lección. La red se había cerrado sobre ellos sin disparar un solo tiro. Estaban atrapados, no por muros o alambres de púas, sino por la arquitectura invisible del poder y la humillación. Su propia mente se había convertido en su prisión. Su pasado de poder y violencia ahora era un recuerdo tóxico que hacía su presente aún más insoportable. Estaban rotos, aislados y psicológicamente desarmados, exactamente como el patrón había planeado. Solo faltaba el último acto de la obra, el encuentro final, donde la lección sería grabada a fuego en sus almas. Pasaron 2 meses, 60 días de sol a sol paleando estiércol, 60 noches durmiendo con el olor a miseria impregnado en la piel. El Chuzo y Gavilán ya no eran ni la sombra de los hombres que fueron. Sus cuerpos, antes acostumbrados a la buena vida, estaban ahora flacos y encorvados por el trabajo físico. Pero el verdadero desgaste estaba en sus ojos, un vacío opaco donde antes brillaba la arrogancia. Estaban rotos, domados. Una tarde, mientras vaciaban la última carretilla del día, uno de los hombres de seguridad personal del patrón se acercó a ellos. No dijo nada.
Simplemente les hizo un gesto con la cabeza, una orden silenciosa para que lo siguieran. El miedo, un viejo amigo que ahora era su compañero constante, les revolvió las entrañas. ¿Era el final? ¿Se habría cansado el patrón del espectáculo y habría decidido darles una salida más definitiva? Los llevaron a una de las cabañas de huéspedes, no a su antiguo cuarto. Sobre la cama había 2 mudas de ropa limpia, jabón y toallas. «El patrón los quiere ver en la oficina principal en 1 hora», dijo el guardia, su voz desprovista de emoción. «Dúchense, apestan a mierda». La hora que siguió fue una tortura. El agua caliente sobre sus pieles agrietadas, la ropa limpia que se sentía extraña, ajena, no era un acto de amabilidad, era parte del ritual. Era para recordarles lo que habían perdido, para que sintieran con más fuerza el abismo entre lo que eran y en lo que se habían convertido. Caminaron hacia la casa principal, flanqueados por 2 guardias, sintiendo las miradas de todos los que se cruzaban. Ya no había burlas, solo una curiosidad morbosa. Eran los condenados caminando hacia su sentencia final. Al entrar en la oficina, la escena los golpeó como un puñetazo en el estómago. Allí estaba Pablo Escobar, sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, exactamente igual que la última vez. Pero no estaba solo. Sentado en un sillón de cuero a su derecha, con un vaso de whisky en la mano y vestido con un traje de lino impecable, estaba don Ramiro, el viejo cafetero, su víctima. Ahora parecía un senador, un bacán. Los miró por encima del borde de su vaso, no con odio, sino con una extraña mezcla de lástima y distancia. Verlo allí, en el círculo íntimo del poder, fue más desmoralizador que 2 meses de trabajo forzado. Entendieron en ese instante que su castigo nunca se había tratado solo de ellos. Se trataba de elevar a su víctima para hacer su propia caída aún más vertiginosa. «Acérquense», dijo Escobar, su voz tranquila rompiendo el silencio. «Mírenlo bien. Este es don Ramiro, un hombre que se ha pasado 40 años camellando para construir algo, un hombre con honor, algo que ustedes en su infinita estupidez creyeron que podían arrebatar con un truco de cartas». Caminó lentamente hacia ellos, rodeándolos como un tiburón a sus presas. Durante 2 meses han vivido como animales, han olido su propia decadencia, han sentido en su propia piel lo que es no ser nadie. ¿Aprendieron algo? El chuzo, con un último vestigio de orgullo, intentó hablar. «Sí, patrón. Aprendimos...» «No, no han aprendido nada», lo interrumpió Escobar, deteniéndose frente a él. «Solo han sufrido. El aprendizaje viene ahora, la lección final. Verán, en este negocio hay reglas. Se puede ser un bandido, se puede ser un asesino, se puede ser lo que sea. Pero hay que tener clase, hay que tener palabra y sobre todo hay que saber a quién se respeta. Ustedes no respetaron a este hombre. Y al no respetarlo a él, que es un trabajador honesto bajo mi protección, me faltaron al respeto a mí», señaló a Ramiro. «Él es más hombre que ustedes 2 juntos, porque su poder no viene de una pistola, sino de levantarse todos los días a las 4 de la mañana a trabajar. Su riqueza no estaba en el fajo de billetes, sino en su dignidad, y eso es lo que ustedes van a devolverle ahora». El clímax de la venganza psicológica había llegado. La humillación final. «De rodillas», ordenó Escobar. La orden fue tan inesperada, tan brutal en su simpleza, que por un segundo ninguno de los 2 se movió. La furia brilló en los ojos de Escobar. «Dije de rodillas». Fue como si una fuerza invisible los aplastara. Sus rodillas golpearon el mármol con un sonido seco. Estaban arrodillados, no ante Escobar, sino frente a don Ramiro. «Ahora», continuó Escobar, saboreando cada palabra, «van a pedirle perdón, pero no van a pedirle perdón a don Ramiro. Van a pedirle perdón al patrón Ramiro. Van a reconocer delante de mí que él es su superior, que él tiene el poder.
El alma de El Chuzo se quebró en ese instante. Las lágrimas de pura humillación brotaron de sus ojos mientras bajaba la cabeza. Gavilán, ya un cascarón vacío, simplemente temblaba. «¡Hablen!», siseó Escobar. «Perdóneme, patrón Ramiro», murmuró El Chuzo, la voz rota, cada sílaba un pedazo de su ego destrozado. «Perdón, patrón», logró decir Gavilán, sin poder levantar la vista del suelo. La lección estaba completa. No los había matado, los había vaciado, los había despojado de la esencia misma de su identidad de matones. Los había obligado a ungir como su superior al hombre, al que consideraban una cucaracha. Era una aniquilación del espíritu, una cicatriz que nunca sanaría. La puerta de la oficina se cerró a sus espaldas con un clic suave y definitivo, un sonido que selló su destino más que cualquier portón de una cárcel. El Chuzo y Gavilán se encontraron de pie en el corredor de mármol, bajo la luz de candelabros de cristal que ahora parecían burlarse de ellos. El aire de la hacienda, antes cargado con el aroma de su poder, ahora olía a su propia y miserable decadencia. Ya no eran sicarios, ni matones, ni siquiera hombres. Eran fantasmas, expulsados del único paraíso que habían conocido, con el estigma de la humillación grabado en sus frentes. La orden final de Escobar había sido simple, pronunciada con un desdén glacial. «Desaparezcan de mi vista, no los quiero volver a ver en ninguna de mis propiedades. Si escucho su nombre de nuevo, aunque sea en un chisme, los mando a buscar para que terminen de limpiar los establos por dentro». Era una condena a la inexistencia. Los echaron de la hacienda con lo que llevaban puesto, sin dinero, sin armas, sin contactos. El mundo que habían dominado durante años, un mundo construido sobre el miedo que inspiraba su sola presencia, se había evaporado. Al llegar a las calles de Medellín, la ciudad que una vez fue su tablero de juego personal, se dieron cuenta de la verdadera magnitud de su caída. La noticia de su humillación se había extendido más rápido que un reguero de pólvora, transmitida con lujo de detalles por la red de informantes y chismosos que conformaban el sistema nervioso del cartel. Ya no eran El Chuzo y Gavilán, los berracos, eran los arrodillados, los patrones de Ramiro, los limpiamierda. Cada apodo era una daga que se clavaba más hondo en los restos de su orgullo. Intentaron buscar camello en lo único que sabían hacer, el crimen, pero las puertas se cerraban en sus caras antes de que pudieran abrirlas. Ningún traqueto, ningún jefe de banda, por pequeño que fuera, quería tener cerca a los hombres que habían sido públicamente deshonrados por el patrón. Contratarlos era como ponerse una diana en la espalda. «Ustedes traen mala suerte», les dijo un viejo conocido, escupiéndoles casi en la cara. «Huelen a muerto, pero a muerto de hambre, que es peor». El aislamiento fue brutal y absoluto. Sus antiguos amigos cruzaban la calle para no saludarlos. Las mujeres que antes se les ofrecían, ahora los miraban con desprecio. El dinero se acabó en un par de días, gastado en pensiones de mala muerte y en aguardiente para tratar de ahogar el eco de las risas y la imagen de Ramiro sentado en aquel sillón. La ruina completa no tardó en llegar. Gavilán, cuya mente ya había sido carcomida por la paranoia en los establos, se derrumbó primero. Empezó a ver traidores en cada esquina, a escuchar el nombre de Escobar en cada conversación susurrada. Se pasaba los días encerrado, temblando, hablando solo. Su corpulencia de buey se desinfló, reemplazada por la figura de un hombre consumido por sus propios demonios. El Chuzo, por otro lado, intentó luchar. Su rabia, que ya no podía dirigir hacia arriba, la dirigió hacia el único que tenía al lado. Gavilán lo culpaba de todo, de su debilidad, de su silencio, de no haberlo apoyado para enfrentar al viejo desde el principio. La caída final llegó una noche lluviosa en un cuarto miserable que apestaba a humedad y a desesperanza. El Chuzo, borracho y desesperado por unos cuantos pesos para comer, le robó a Gavilán la única cosa de valor que le quedaba,
una vieja medalla de oro que su madre le había dado. Gavilán lo descubrió. La confrontación no fue la de dos sicarios, sino la de dos animales heridos y enjaulados. No hubo pistolas, solo puños, dientes y el peso aplastante de su miseria compartida. Rodaron por el suelo sucio, gruñendo y golpeándose con una furia impotente, hasta que ambos quedaron sin aliento, llorando más de humillación que de dolor. Gavilán terminó en las calles, convertido en un pordiosero, un desechable más en el paisaje urbano de Medellín, pidiendo limosna para comprar pegamento con la mirada perdida y repitiendo frases incoherentes sobre caballos y reyes. Su espíritu se había desmoronado de forma definitiva. El chuzo, por su parte, fue encontrado semanas después flotando en el río Medellín. Nadie supo quién lo mató. Quizás fue por la medalla, quizás por una deuda de juego, o quizás simplemente porque en el nuevo orden de la ciudad, un hombre sin nombre y sin patrón es un hombre que no vale nada. Su muerte no fue noticia, no hubo venganza ni lamentos. Su vida, que había sido una espiral de violencia y poder, terminó no con una explosión, sino con el silencio indiferente del agua sucia llevándose su cuerpo. La lección de Escobar se había cumplido a cabalidad. La ruina de sus almas había sido tan completa, tan absoluta, que sus muertes físicas fueron apenas una posdata. El tinto de la mañana no volvió a ser el mismo. El aroma a café seguía siendo el mejor del barrio, pero ahora venía mezclado con algo nuevo e indefinible, el olor del poder. Don Ramiro reabrió su negocio una semana después de su regreso de la hacienda Nápoles. La noticia de su justicia lo había precedido, viajando por las calles de Medellín con la velocidad y la ferocidad de un incendio forestal. Cuando levantó la persiana metálica esa primera mañana, no encontró a sus clientes de siempre echando chistes, sino un silencio reverencial. Los hombres se quitaban el sombrero al verlo. Las mujeres bajaban la mirada, como si su sola presencia fuera demasiado brillante, demasiado peligrosa para mirarla de frente. Ramiro había recuperado su plata y multiplicada por 10. Era un hombre rico, pero la riqueza le sabía a ceniza en la boca. Le compró un apartamento nuevo a su hija, aseguró la educación de su nieta y modernizó el cafetín con una máquina de espresso italiana que siseaba como una culebra. Sin embargo, la alegría de todo aquello estaba manchada. La plata estaba manchada. Cada billete que tocaba parecía llevar el peso de la mirada fría de Escobar, un recordatorio constante de su deuda impagable. Había pedido justicia y la había recibido, pero en el proceso había cambiado su paz por poder, un poder que él nunca quiso. Su pequeño local, antes un refugio de charlas y risas, se convirtió en una especie de embajada no oficial del imperio de Escobar. La gente ya no iba solo por el tinto, iban a ver al hombre que había mirado al diablo a los ojos y había salido con los bolsillos llenos de oro. Iban a pedirle favores, a contarle sus propias injusticias, con la esperanza de que él fuera un canal hacia la terrible providencia del patrón. Ramiro siempre se negaba, con una cortesía fría, pero su negativa solo engrandecía su leyenda. La historia de la caída de El Chuzo y Gavilán se convirtió en una parábola moderna, contada en voz baja en las tiendas y en las cantinas. Era la prueba definitiva de que en Medellín no había más ley que la de Pablo. No era solo un narcotraficante, era el juez, el jurado y, si era necesario, el verdugo. Su justicia era un producto de marca, más efectivo y mucho más temido que la del Estado. Al humillar a sus propios hombres para vengar a un anciano, Escobar no había hecho un acto de bondad. Había hecho una demostración de poder absoluto. Había solidificado su reputación como un benefactor impredecible y un tirano implacable, un padre para los humildes que lo respetaban y un monstruo para quienes se atrevían a manchar su nombre.
Su legado no se construyó solo con los cuerpos de sus enemigos, sino también con los destinos de aquellos a quienes ayudó. Y así, Ramiro vivió el resto de sus días como un rey en el exilio en su propio barrio. Un hombre que lo recibió todo, pero que perdió lo único que de verdad importaba, la tranquilidad de ser un hombre anónimo. La justicia, la de verdad, no es un regalo que se recibe, es algo que se construye con las propias manos. La justicia que viene como un regalo de un hombre como Pablo Escobar siempre viene con un precio. Y ese precio, don Ramiro lo pagó cada mañana, cuando se miraba en el espejo y no veía a un simple cafetero, sino una pieza en el ajedrez sangriento del hombre más peligroso de Colombia. Si esta historia te ha hecho pensar sobre el verdadero precio de la justicia y las líneas borrosas entre el bien y el mal, suscríbete a nuestro canal para más crónicas que exploran el alma de nuestra tierra. Y no olvides contarnos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia.